Bueno, yo quiero que entremos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Hemos tenido algunas predicaciones bien fuertes con respecto a lo que el Espíritu Santo significa para nosotros y requiere de nosotros. Y hoy yo quisiera avanzar, dar un paso más adelante. Amén. Y para ello necesito hacer como una transición de temas. Amén. Así que ahí tiene usted por título. Recuerde, si usted tiene un dispositivo con Android, usted puede descargar la aplicación de la congregación en CASL Ministerio o CASL Ministerio, que son las siglas del Centro de Adoración Sin Límites. Y allí descargado usted puede ver el bosquejo y una serie de opciones más muy completas y que serán de mucha bendición para usted. Si usted lo que tiene es un dispositivo con Android, con iOS, igualmente usted puede descargar la aplicación que se llama YouVersion. Y en la aplicación de YouVersion, que es una Biblia, usted se va a la parte donde está el menú que dice más. Ahí hay una opción que dice eventos y usted pone en la lupita de buscar, pone Centro de Adoración Sin Límites y le va a aparecer este bosquejo. Así que usted toca ahí la información que le pone y le despliega todo el bosquejo. Por no ser la aplicación nativa de la congregación, sí tiene que darle guardar para que le quede posteriormente y usted pueda seguir estudiando. Y yo esperaría que un cristiano maduro no sea alguien que se conforma con oír y con estar en el rato y luego salir e irse y olvidar. Recuerde, la Biblia dice que no debemos de ser oidores olvidadizos. Amén. Así que usted debe guardar y por favor durante la semana usted debe sacar su tiempo para seguir escudriñando la palabra del Señor. Pues bien, entramos a la palabra. Hoy tenemos por título la llenura del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque hemos entendido mal los conceptos y los hemos invertido. Hemos pensado que primero crezco espiritualmente para ser lleno del Espíritu Santo, pero hoy vamos a entender que sin la llenura del Espíritu Santo nadie es capaz de crecer espiritualmente. Búsqueme por favor en su Biblia o sígame ahí en el bosquejo, se lo vamos a poner también al pie de pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén y amén, gloria al Señor. Oiga, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Esto quiere decir que Dios nos pide que tengamos un constante crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor. Un requisito para crecer en la gracia y para tener poder espiritual es una intensa disposición y constancia en buscar momentos de llenura espiritual. Escuche esto, así quiero iniciar esta predicación de hoy. Un requisito para crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento del Señor y por ende para tener poder espiritual es una intensa disposición suya y mía a mantener una constancia en estar buscando momentos de llenura espiritual. Gloria al Señor. Amado y amada del Señor, escuche esto. Mucha gente se ha quedado con la administración del Espíritu Santo de cuando recibieron el bautismo. Algunas personas experimentaron esa gloriosa presencia y ese hermoso momento y se quedaron con ello, pero no hemos entendido, y lo veremos en la palabra del Señor, que yo necesito estar siempre constantemente llenado de la presencia del Espíritu Santo. Debo empezar inmediatamente con una verdad espiritual relevante. Preste atención, por favor. El crecimiento espiritual tan anhelado solo se puede conseguir por la enseñanza y revelación del Espíritu Santo. Y solo se logra si se conserva la actitud de un verdadero discípulo de Cristo. Esto es realmente importante, mi amado y mi amada en el Señor. Solo se puede tener crecimiento espiritual cuando yo tengo una participación del Espíritu Santo en mi vida.
La iglesia de esta época se ha volcado a la conquista de más conocimiento de la palabra de Dios, y no estoy diciendo que está mal. Todo lo contrario, estudie todo lo que pueda, conozca todo lo que se pueda de la palabra del Señor, pero entienda esto: el crecimiento espiritual no se consigue por un incremento de logos en mi vida. El crecimiento espiritual se consigue cuando es el Espíritu Santo el que está transmitiendo esas palabras de verdad directamente a mi corazón. Y para ello yo necesito, y usted necesita, conservar, mantener una actitud de verdaderos discípulos y discípulas de Cristo Jesús el Señor. Gálatas capítulo 5 y el verso 16. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos capítulo 8 verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Yo sé que en este reino todo se obtiene por gracia divina, pero encuentro en las Escrituras al menos 3 cosas que Dios pide de sus hijos e hijas para el crecimiento. 1, renunciar al yo y vivir en un estado de continua consagración. Esto es realmente importante, mi amado y mi amada del Señor. Escuche esto. Yo necesito, usted necesita, debemos todos ser fervientes en Cristo y no resistirnos al Espíritu Santo, pues eso lo agravia. Amado y amada del Señor, preste atención aquí, por favor. Un estado de constante consagración no se obtiene por más conocimiento, no se obtiene por más títulos en teología, no se obtiene por más tiempos, escuche esto, de estar estudiando, aunque como le digo y le insisto, es necesario que usted y yo nos preparemos en la palabra. Pero escúcheme por favor, es necesario que esa palabra el Espíritu Santo la tome y la meta en nuestros corazones, no como datos, sino como esencia espiritual, para que podamos renunciar al yo y vivir a un estado de continua consagración. Mire, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni usted tampoco. Y si vamos a ser juzgados, sentémonos todos en la silla para ser juzgados por el Espíritu Santo y por su palabra. Pero cuántos hombres y mujeres de hoy, aún los que le sirven y las que le sirven al Señor, muchos y muchas de ellas hace tiempo no tienen la actitud de un verdadero discípulo de Cristo. Así que son capaces de predicar un buen mensaje, son capaces de hacer algunas cosas muy bonitas para el Señor, son bastante ingeniosos e ingeniosas para cosas en las congregaciones y en la iglesia. Sin embargo, su actitud hace tiempo no es la de un verdadera discípulo de Cristo. Ya usted no le ve adorando con la intensidad con que adoraban cuando Dios les llamó. Ya usted no les ve leyendo la palabra de Dios y buscando las verdades allí por el Espíritu Santo, como cuando estaban recién convertidos y convertidas. Hace tiempos que ya no oran tanto y que ya no se regocijan en periodos de oración. Y esto, escuche, mi amado, mi amada del Señor, ha redundado en vidas que necesitan volver a ser consagradas una vez más para que Dios les pueda usar. Una de las cosas que la Biblia me dice a mí: sí, este reino es por gracia, este reino es por misericordia, nada podemos comprar porque todo es demasiado caro. Pero la Biblia sí me pide que renunciemos a vivir en un estado de pecado y que entremos a vivir en un estado de continua consagración. Número 2, la Biblia me habla de vivir en conformidad y adaptación con las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuánta gente tenemos hoy en la iglesia de Cristo Jesús el Señor que conocen la doctrina, saben lo que la Biblia dice, pero sus vidas están haciendo cosas en contra de lo que saben? Y cuando este estilo de vida está allí, entonces viene el Espíritu Santo y me dice que usted tiene que vivir en conformidad y adaptarme a las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo. Mientras las verdades no sean reveladas, son simples datos. Pero cuando la verdad es revelada, entonces se nos vuelve carne, se nos mete en el corazón, se vuelve el centro de nuestro credo. Y es imposible que podamos negar al Señor.
Y número 3, la Biblia me pide una llenura del Espíritu Santo. Cada paso en la vida cristiana debe ser dado bajo la influencia del Espíritu. Es aceptar vivir bajo su guianza en todos los aspectos. Preste atención, mi amado y mi amada del Señor, para poder crecer espiritualmente. La Biblia a mí me pide que yo esté buscando estas llenuras del Espíritu Santo. Yo tengo que someterme a Él. Tengo que estar dispuesto a lo que Él quiera. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando tú eras niño te ceñías e ibas donde te daba la gana. Pero cuando seas viejo, cuando tengas madurez, cuando seas un hombre guiado por el Espíritu Santo, será otro el que te ciñe y te lleva aún por donde no quieres ir, hablándole del Espíritu Santo, llevándole a otros lugares, aunque Él no quisiera. ¿Cuánta iglesia de Cristo Jesús tenemos hoy que lo que hacen, lo hacen basados en sus conceptos, en sus ideas, en sus intenciones? Ni siquiera es importante si a Dios le agrada o no. Lo importante es que es lo que tengo planeado. Y de todo esto anterior debo atesorar una verdad espiritual más. Atesórela usted, por favor. Para crecer en la gracia, también se debe crecer en la posesión de la llenura del Espíritu Santo. Muchos cristianos fallan en este punto. Creen que crecer en la gracia, quieren crecer en la gracia, pero sin buscar la llenura. Y es por eso que han pensado que gracia divina es sinónimo de pecar o actuar en contra de la naturaleza divina sin ningún problema. Pero para dejar de pecar y desagradar a Dios, necesito ser lleno del Espíritu. Preste atención aquí, por favor. Si este es un reino de gracia, si este es un reino de favor y de misericordia divina, claro que sí. Pero cuando usted y yo solo entendemos la gracia desde ese concepto, usted y yo llenaremos nuestras vidas de cosas que a Dios no le agradan y seguiremos pensando que Dios nos va a perdonar solamente porque esto es por gracia. Pero la gracia tiene un ingrediente que usted y yo necesitamos entender y se llama llenura del Espíritu Santo, porque esto es por gracia, para que si usted y yo cometemos un error, la sangre de Cristo nos limpie. Pero mientras tanto estamos siendo llenos del Espíritu Santo para no seguir teniendo ese estilo de vida y para poder vivir como a Dios le agrada. Una vida de gracia sin la llenura del Espíritu Santo es solo una vida de pecado que está disimulando permanecer en Cristo. Por eso muchos cristianos han fallado en este punto. Sí, este es un camino por gracia. Esto es por gracia. Dios está ahí tratando de librarnos de todas nuestras obras muertas. Dios nos limpia de su sangre, pero hay un ingrediente que es necesario aquí: llenura del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que fuimos ayer no lo seremos hoy. Por eso hoy tenemos en la iglesia del Señor tanto cristiano debilitado. Por eso tenemos hoy en la iglesia del Señor tanto cristiano en pecado. Por eso tenemos en la iglesia del Señor tanto cristiano caído. Escuche esto: no es que la gracia falló, no es que la gracia nos dio la oportunidad de andar haciendo lo malo y solo pedir perdón. No, es que a la iglesia se le olvidó que esta gracia viene acompañada de poder y gloria del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, el pecado empezará a ser erradicado de nuestra vida. Y por eso necesitamos buscar unciones frescas. Hechos capítulo 4 y el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Romanos capítulo 13 y verso 14. Sino vestíos del Señor. Oiga, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lucas en Hechos nos da un panorama sobre el ahínco con que los antiguos buscaban la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo entendió el proceso correcto y lo explica de una manera magistral, amados, y contundente. Él dice: vestíos del Señor Jesucristo. Déjeme entregarle una verdad espiritual más, la tercera de hoy.
El hecho real es que cada paso del progreso en la vida de un cristiano se da por una apropiación plena del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le llamó vivir revestidos de Jesucristo. Y esta verdad espiritual me obliga a agregarle algo más. Muchos cristianos de hoy fallan por considerar que el crecimiento en la gracia se da con la formación de nuevos hábitos de obediencia a Dios. Pero tal práctica solo es un camino de autosuficiencia que acaba llevándonos a frustración. No, hermano, yo estoy tratando de cambiar algunas cosas que a Dios no le agradan. Usted no ha entendido que el proceso para librarnos de esas cosas que a Dios no le agradan no es autodisciplinarnos, no es automotivarnos, no. La única respuesta para que esas cosas se vayan de nuestras vidas se llama llenura del Espíritu Santo. Pablo le llamó vestirse de Jesucristo y Lucas le llamó en Hechos, bendito sea el Señor, escuche esto, le llamó buscar a Dios con ahínco. Cuando estaban orando, el lugar donde estaban tembló y fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Esta no es la llenura de los primeros versos y capítulos de Hechos, no, esta es otra llenura. Aleluya. No podemos tratar de tener nuevos hábitos de obediencia a Dios porque nuestra naturaleza es contraria a la voluntad de Dios. Lo que sí podemos hacer es rendirnos, es buscar con ahínco, es llenarnos del Espíritu Santo. Lo que sí podemos es, si ya vivimos una llenura, busquemos otra. Y si hoy recibimos una, mañana lancémonos a la conquista de otra. Ojalá el Espíritu Santo pueda visitar a su iglesia. Ojalá el Espíritu Santo pueda visitar a cada creyente cada día de su vida. Ojalá pudiéramos salir de nuestros tiempos de oración con una nueva llenura cada día. El problema es que a veces ni siquiera hay tiempos de oración cada día. El problema es que mientras estos de la iglesia temprana buscaron a Dios para ser llenos del Espíritu Santo, nosotros ni lo buscamos. Esperamos venir a una congregación para sentir algo y decir que estuvo poderosa la reunión. Más y más llenura del Espíritu Santo. Déjeme guiarle en un panorama de la Escritura. Juan capítulo 20 y verso 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús con sus discípulos en una llenura. Hechos capítulo 2 verso 4, súper conocido para usted y para mí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otra llenura del Espíritu Santo. Y el que ya leímos, 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra llenura del Espíritu Santo. Como usted puede ver, mi amado, mi amada en el Señor, para aquella iglesia temprana, la llenura del Espíritu Santo no fue una ocasión y después de ahí dedíquense a testificar de lo que pasó hace 20, 30, 40 años. Para ellos la llenura del Espíritu Santo era algo que sucedía constantemente. Y curiosamente, la llenura del Espíritu Santo siempre venía cuando la iglesia requería más poder para enfrentarse al mundo, al diablo y a las circunstancias. Perdóneme lo que le voy a decir, pero quizás por eso que la iglesia de hoy ha dejado de tener la capacidad de enfrentar las cosas y los problemas que tiene el enemigo.
que trae el enemigo. Tal vez por eso es que la iglesia ha dejado de tener la capacidad de juzgar las circunstancias. Tal vez por eso es que la iglesia de Jesucristo de este tiempo ha logrado conquistar algunos versos bíblicos para sentir paz en su alma, de no hacer absolutamente nada en contra de las cosas que el diablo está levantando. No es que son gente que se domesticó, no es que son gente que maduró, no es que son gente que ahora tiene una comprensión de la escritura, no son gente manifestando los frutos del Espíritu Santo. Son solamente cristianos y cristianas que ya no tienen absolutamente nada de poder. No son cristianos diciendo que se haga tu voluntad, oh Dios. Son cristianos diciendo no te busco tanto como para pedir un milagro. No son cristianos diciendo Dios que se haga tu voluntad en la circunstancia. No, son cristianos diciendo me rindo porque de todos modos no hay en mí lo que se ocupa para enfrentar esta circunstancia. Cuando vemos las citas anteriores nos damos cuenta de que ser llenos del Espíritu Santo no fue un solo evento para aquellos primeros discípulos del Señor. Y estoy seguro de que esto falta hoy en la iglesia. Progresivos bautismos del Espíritu Santo son los que hacen posible el crecimiento espiritual en la iglesia. Cada paso que demos en el reino traerá consigo una unción del Espíritu mayor y más fresca. Hoy pareciera que los cristianos nos hemos vuelto más cultos, más eruditos en la palabra. Ahora tenemos mejores respuestas, más espirituales. Solo tenemos un problema, que con toda la erudición y con todo lo que sabemos decir y con todo lo que parece que decimos alineado a la palabra, no conseguimos los mismos resultados de la iglesia temprana, porque aquellos tenían poder y nosotros hablada. Hoy hablo por mí también, nos hemos vuelto suficientes para hablar. Qué lindo hablamos, qué temas más bonitos hablamos, cuánto motivamos a la iglesia del Señor para que sepan que son hermosos hijos e hijas de Dios, para que sepan que la preciosa sangre de Cristo les ha lavado. Pero la realidad de las cosas es que hay un montón de cosas que no están sucediendo en nuestras congregaciones como sucedió en la iglesia temprana, porque aquellos tenían poder y llenura del Espíritu Santo y nosotros tenemos modernidad y tenemos bonitos hábitos para hacer que la gente se sienta motivada. Perdónenme en lo que le voy a decir. Y como le digo, no estoy aquí para juzgar a nadie. Y si voy a juzgar, me juzgaré a mí mismo en la presencia del Señor. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios. Pero hoy tenemos hombres y mujeres de Dios, ministros y ministras de Dios, maravillosamente capacitados para motivar, porque es la única manera que tienen para esconder la falta de llenura del Espíritu Santo que hay en sus corazones. No somos artistas de saber motivar a la gente, no somos coaching, no es cierto. Solamente somos gente que aparenta tener algo que ya no tiene. Santo Jesús. Y quiero tomar esto como transición para entrar aquí a lo que sigue, a lo que quiero llevarle en estos días más adelante. Y se llama la personalidad del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13 y el verso 14 dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo quiero entrar en un campo que va un poquito más allá. ¿Por qué hablamos de todo lo anterior? De tener la vida que agrada a Dios, la vida que el Espíritu Santo pueda llenar. ¿Por qué hablamos de buscar una llenura del Espíritu Santo? Para que todas esas cosas que a Dios no le agradan se vayan de nuestro lado. Déjeme decirle algo que siento de Dios decirle antes de continuar. Oiga esto que le voy a decir. No es que hay iglesia liberal e iglesia legalista. No es que hay iglesia que ahora entendió la nueva modernidad y que ahora han entendido cosas mejores de la palabra, y otros que se quedaron arcaicos en la antigüedad. Déjeme decirle algo: lo que hay es gente llena del Espíritu Santo o gente que no tiene absolutamente nada que demostrar en Dios.
¿Por qué hablamos de lo anterior? Porque es imposible comprender la obra del Espíritu Santo o establecer una correcta relación con Él sin llegar primeramente a conocerlo como la persona que es. Pablo dice que el Espíritu Santo desea tener comunión con nosotros. Escuche esto, por favor. Tratar de comprender la obra del Espíritu Santo y tratar de tener una correcta relación con Él sin llegar primeramente a conocerlo. Eso es imposible, es ilógico. No tiene razón de ser ni de pensar. Esto es tan valioso que debo completarlo a manera de una verdad espiritual. Una de las causas más comunes para los conceptos erróneos, los entusiasmos dañinos y los falsos fuegos espirituales y de avivamiento es el hecho de tratar de conocer la obra del Espíritu Santo antes de conocerlo a Él mismo. Yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero que tú me levantes, Señor. Yo quiero que tú hagas esto y lo otro conmigo. Oh, Espíritu Santo, si tú hicieras tal cosa, escúcheme esto, mi amado y amada del Señor. Cuando queremos que el Espíritu Santo haga cosas a través de nosotros, sin el conocimiento, sin la intimidad con Él, ahí es donde se levantan las falsas doctrinas. Ahí es donde se levantan los falsos entusiasmos dañinos en la iglesia. Ahí es donde se levantan los falsos fuegos espirituales, donde la gente siente de todo, pero no pasa nada. Donde la gente siente escalofríos, lluvia de oro, piedras preciosas y lo que a usted le dé la gana que aparezca allí, pero la gente no cambia. Yo prefiero no tanto oro, no tanto piedras preciosas, sino tanto aceite corriendo por todo lado y ver vidas llenas y consagradas al Espíritu Santo, vidas que Dios sí pueda usar. Y no estoy diciendo que estas cosas no existan. Dios es soberano para hacer lo que Él quiera. Estoy diciendo que ¿para qué? Si al final la gente será igual. Y permítame agregarle a esto un ingrediente más que es de muchísima importancia. Desde el punto de vista de la adoración, y preste atención aquí por favor, porque Dios nos va a hablar, y no estoy hablando de quienes adoran en un púlpito, no estoy hablando de quienes son llamados a ministrar en el grupo de alabanza de la congregación, estoy hablando de quienes se levantan, de los cristianos y cristianas que se levantan sabiendo que en este día mi vida ha de ser un motivo de adoración a Dios. Desde el punto de vista de la adoración, conocer la personalidad del Espíritu Santo es de suprema importancia. Intentar adorarlo sin conocerlo resulta en robarle tanto la adoración como el amor que se le debe. Yo no puedo adorar a alguien a quien no conozco. Podré hablar bonito, pero le terminaré robando parte de la adoración que se merece. Le terminaré robando parte de la admiración que se merece. Le terminaré quitando algo del respeto que se merece y del amor que se merece, porque sencillamente no le conozco. Pero esto no acaba acá. Por favor, permítame que el Espíritu Santo abra su corazón a lo siguiente que le voy a decir. No conocer al Espíritu Santo desemboca en robarle también la fe, la confianza, la sumisión y la obediencia que se merece y que nosotros debemos darle. Oh amados, una cosa es hablar del Espíritu Santo y otra muy distinta es darse cuenta del significado y poder de decir conozco al Espíritu Santo. Usted no sabe cuántos cristianos escucho yo en mi vida decir Dios me habló. Pero cuando miro sus vidas, no tienen la vida de alguien a quien Dios le habla. No solamente son cristianos en pecado, no, también son cristianos derrotados, sin sentido en su vida. Cuando alguien quiere buscar al Espíritu Santo y ser parte de su obra, pero no quieren intimar con Él y no quieren dar el tiempo suficiente para que esa intimidad produzca frutos, no solo le están robando adoración, no solo le están robando, escuche esto, la dignidad que Él se merece, el respeto y amor que se merece, no, también le roban fe, también le roban confianza, también le roban sumisión, también le roban obediencia que Él se merece.
Sí, yo conozco al Espíritu Santo y Él me guía, pero cuando Él necesita que yo sea sumiso, encuentra a alguien rebelde. Y créame, no estoy hablando solo de la gente que se congrega, estoy hablando de muchos hombres y mujeres que ministran a Dios. Oh, yo conozco al Espíritu Santo, Él me habla cuando oro con Él, sí, pero cuando Él necesita que confíes en Él, tu confianza está primero en la gente que conoces que en tu Dios. No, yo conozco al Espíritu Santo, tengo una gran relación con Él, sí, pero cuando Él necesita que le obedezca ciegamente, tú tienes algo nuevo que decir para no obedecer. Aleluya. Querer ser parte de la obra de Dios sin conocer al Espíritu Santo. Querer hablar de la obra del Espíritu Santo sin tener una comunión con Él. Perdóneme lo que le voy a decir. Eso ha convertido a la iglesia en verdaderos ladrones del respeto y el amor que el Espíritu Santo se merece. Aquí vengo a adorarte, Señor. Pero ¿por qué no piensas cuánto estás robándole en lo que le adoras? Aquí vengo, Señor, dame fe, pero ¿por qué no le has preguntado cuánto le has robado a Él en cuanto a la fe se refiere? Déjeme confrontarle con una última verdad espiritual el día de hoy. Muchos, por no conocerlo, solo piensan en cómo obtengo algo más de Él. Pero si lo conocieran como la persona majestuosa que es, estarían pensando, ¿cómo puede Él obtener más de mí? Aquí estoy, Espíritu Santo, dame. Porque no lo conocen, solo ven lo que Él hace en su obra. Lléname, porque solo están pensando en lo que pueden hacer con la llenura del Espíritu Santo. Pero si lo conocieran en la intimidad, no estarían diciéndole dame, estarían diciendo toma más de mí. Amado y amada del Señor, escuche esto y con esto voy terminando. Necesitamos volver a una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos la vida que agrada a Dios. Él es el único que puede volvernos adoradores en espíritu y en verdad. Escuche, hoy puede usted abrir un panorama más grande a lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad. Un adorador en verdad es alguien que cuando viene a adorar no le está robando nada al Espíritu Santo. Es alguien que cuando viene a servir no le está robando nada al Espíritu Santo. Es alguien que cuando tiene que confiar en su Dios no le roba nada al Espíritu Santo. Si vamos a confiar ciegamente. Si vamos a tener fe al 100%. Si le vamos a adorar con una vida en la que Él reciba realmente nuestra adoración. Nuestra adoración se ha vuelto tan sentimental y al mismo tiempo tan nociva. Me gusta una expresión que tienen en México. Se la ha oído a algunos ticos, pocos. La expresión es igualado. Es cuando alguien se compara con otro o con otra que es de mayor altura, de mayor nivel, de mayor prestigio, y le habla sin respeto, le habla como si fuera o le estuviera hablando a cualquier persona de su misma categoría, y entonces en México le dice que es un igualado. Sabe, amado y amada del Señor, en la iglesia tenemos tanta adoración romántica que la iglesia se volvió una igualada. Que la iglesia viene a las reuniones, bueno, cuando las teníamos, ahora gracias a Dios no las tenemos. A ver si ya no puedes acceder a ese tipo de adoración, donde Dios tiene que sentirse agradado de mi adoración. No, Dios no tiene que sentirse agradado de nada, tiene que sentirse pleno, tiene que sentirse bendecido, tiene que sentirse, escuche esto, honrado, tiene que sentirse que fue honrado, como quien Él es.
Entonces nuestra vida de adoración al Señor, somos buenos para adorar con la boca, con la garganta, pero somos malos para confiar en Él, malos para tener fe en Él, gloria al Señor, malos para aceptar su dirección y obediencia, malos para ser gente espiritual, malos para buscarlo con ahínco, malos para escudriñar su palabra, malos para sacar tiempos de oración, malos para sacar tiempos de devoción en su presencia, malos para buscarlo y decirle que lo anhelamos y que lo necesitamos. Y cuando llegamos a su presencia, los pocos tiempos que tenemos de buscarlo, solo llegamos para bolsearlo. Hace muchos años yo dije algo predicando. Dije, hay gente que quiere su poder y a veces lo consigue. Hay gente que quiere su gloria y sus dones y a veces los consiguen. Pero hay gente que lo quiere a Él. Hay gente que lo ama a Él. Hay gente que lo anhela a Él. Y quien lo ama a Él se queda con su poder, se queda con sus dones, se queda con sus milagros, se queda con su autoridad, se queda con absolutamente todo. Porque quien lo tiene a Él se quedó con el paquete completo. ¿Cómo obtengo más de Él? ¿Por qué no podemos pensar cómo puede Él obtener más de mí? Conclusión. Este conocimiento íntimo del Espíritu Santo hace una gran diferencia en el carácter y en la vida de compromiso de los creyentes. A muchos conocer algo sobre el Espíritu Santo solo les ha llevado a enorgullecerse y presumir. Mas quien realmente lo conoce, humildemente se deja ser controlado y utilizado según su voluntad. Y ello le llevará a ser más y más y más humilde. No, yo conozco al Espíritu Santo, pero la soberbia que tienes en tu corazón y que demuestras en tu vida no me habla de alguien que es lleno del Espíritu Santo y que lo conoce. No, yo conozco al Espíritu Santo, pero tu vida de búsqueda real y constante no me dice que eres alguien que lo conoce, porque quien lo conoce está deseando correr a sus brazos. No, yo conozco al Espíritu Santo. Usted no sabe los tiempos de devoción y de oración y de devocional que tengo con Él. Usted no sabe lo profundo. Somos grandes amigos, maravilloso, pero te he visto tantas veces desobedecerlo. Ayer estuve en una reunión con los jóvenes y hablábamos de la integridad. Y yo les dije a ellos, la integridad no comienza cuando tienes que decidir si haces lo bueno o haces lo malo. La integridad comienza cuando en la presencia de Dios lo buscas a Él para que Él sea tu Señor. Los pecados y las caídas de los cristianos, de los creyentes, no empiezan en el momento en que había que decidir. Empezaron mucho tiempo antes, en el tiempo que invertían en la presencia de Dios o que dejaron de invertir en Él. Ahí es donde empiezan los problemas de integridad, porque entonces vengo a la congregación o me reúno con los cristianos y yo les digo, yo amo a Dios, pero yo sé que ya no lo amo como antes. Yo busco a Dios, pero yo sé que no lo busco como antes. Yo anhelo de Dios, pero yo sé que no estoy haciendo nada por conquistar lo que anhelo de Él. Ahí es donde empiezan los problemas de integridad, cuando yo digo tener una vida que no tengo y luego viene el diablo, me pone la tentación y la prueba y caigo, no porque la tentación y la prueba fue muy grande, sino porque desde allá venía con problemas de comunión. Por eso hay hombres y mujeres de Dios cayendo en pecados horribles. Y cuando yo digo esto, lo digo con un temblor enorme, pidiéndole a Dios aquí en mi corazón que tenga misericordia de mí. Pero lo digo porque los problemas no empezaron el día que cayeron. Los problemas empezaron allá cuando descuidaron la presencia de Dios, pero no fueron íntegros para reconocerlo. Nos volvimos una iglesia ladrona, que dicen conocer y tener al Espíritu Santo, pero no lo honran como se merece.
no lo adoran como se merece, no lo siguen como se merece, no confían en Él como se merece. Nos volvimos ministros y ministras de Dios, ladrones. Hemos juzgado y hemos predicado sobre Israel cuando Dios les manda decir por el profeta, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y luego cuando el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hemos hablado de eso y hemos predicado de eso y hemos hablado del pueblo de Israel y cómo se equivocaron. Pero la realidad de las cosas es que la iglesia también es una iglesia ladrona, que cuando Dios quiere que se le obedezca, ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y cuando vienen a adorar, en lugar de adorarlo en espíritu y en verdad, le dan a Dios lo que les sobra, lo que pueden, algo de su atención, porque ni siquiera cuando están reunidos están adorando en espíritu y en verdad. Escucha esto, mi amado y mi amada del Señor. Y cuando Dios viene y nos pide amor, le decimos que lo amamos, pero su amor compite en nuestro corazón con una cantidad de pecados y de cosas y de actitudes que están allí, que debimos haber entregado hace tiempo y no hemos querido. Y la única receta que existe para dejar de ser una iglesia ladrona es permitirle al Espíritu Santo que nos llene. Y para ello tendremos que volver a buscarlo con ahínco, con todo el corazón. La llenura del Espíritu Santo no vendrá porque lo decimos. La llenura del Espíritu Santo vendrá porque la buscamos. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Te imaginas si ese día uno de los discípulos, no voy a hablar de los 120, uno de los 11 que estaban ahí, te imaginas si ese día uno de los 11 hubieran dado en otras cosas? Y cuando cayó el Espíritu Santo hubieran habido 10 llenos del Espíritu Santo hablando en lenguas y uno sentado viendo a ver qué pasaba. Te pregunto, ese uno que no hubiera sido lleno, ¿estaría calificado para ser de los apóstoles? Hoy tenemos hombres y mujeres muy lindos, muy lindas, que su falta de llenura del Espíritu Santo les descalifica totalmente para hacer lo que hacen. Porque nos volvimos una iglesia ladrona. Hablamos de una honra que no damos. Hablamos de un amor que no damos. Hablamos de una obediencia y una confianza que es dependiendo de la circunstancia. Hablamos de una fe, pero también es dependiendo de si tengo quien me ayude o quien no. Yo quisiera que oráramos. Tengo algunos días de estar predicando, creo que más fuerte de lo que normalmente predico. Pero yo creo que ya se llegó el día de que nos enfrentemos a nuestra condición y realidad. Ay, se me viene a la mente el canto aquel hermoso del hermano del español, ¿cómo se llama? De Marcos Vidal. Ay, la primera vez que lo oí, cuando el canto decía, ¿dónde está aquel Dios de Elías? ¿Dónde está? Y luego él mismo en el canto da una respuesta divina y dice, ¿dónde están aquellos jóvenes? ¿Dónde están aquellos hombres que prefirieron morir a negar su fe? ¿Dónde está la iglesia que podría entrar al foso de los leones sin problema? ¿Dónde está la iglesia el día de hoy que no le tendría miedo al horno calentado 7 veces? ¿Dónde está la iglesia que diría, como dijo Pablo, no es solo estoy dispuesto a ir a Roma, sino a morir?
Amados, nos hemos vuelto una iglesia ladrona. Hablamos de honra a Dios, pero no lo honramos con nuestras vidas. Y lo que sabemos del Espíritu Santo solo lo hemos usado para presumir, para mirar a otros por encima del hombro, viéndoles como si fueran menos o inferiores porque no saben todo lo que yo sé. Pero de lo que quizá no nos hemos dado cuenta es que por ladrones ya ni siquiera lo que sabemos sirve para algo. Hoy Dios compite en nuestro corazón con otros amores. Hoy nuestra obediencia a Dios compite con obediencias a otras cosas. Ayer le preguntaba yo a los jóvenes, les preguntaba: ¿compite tu fidelidad y tu obediencia? ¿Sientes todavía lealtad por el mundo? ¿O tu lealtad es completa y total a Dios? Hoy tenemos tantos cristianos tan leales al mundo, más que a Dios. Ellos y ellas estarán dispuestas a obedecer a cualquier persona sobre esta tierra, pero la iglesia que fue llena del Espíritu Santo dijo: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy tenemos una iglesia tan complaciente con el mundo, pero tuvimos una iglesia llena del Espíritu Santo que dijo: ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Hoy tenemos una iglesia que trata de llevar su cristianismo en medio de una vida de pecado que no le agrada a Dios, pero tuvimos una iglesia llena del Espíritu Santo que dijo: no reine en vuestros cuerpos mortales el pecado. Hoy tenemos una iglesia con una consagración subjetiva, pero tuvimos una iglesia llena del Espíritu Santo que dijo: sin santidad nadie verá al Señor. Aquellos vivieron el poder del Espíritu Santo y cambiaron el mundo. Nosotros salimos contentos y sentimos un escalofrío, y si sentimos alguna cosa y derramamos algunas cuantas lágrimas, nos fuimos felices porque sentimos la gloria de Dios. Pero aquella gloria que sentimos ni siquiera ha alcanzado para cambiar a uno solo de nosotros. Cristianos que dicen: oh, Dios me tocó en la adoración, hermano, sentí la presencia de Dios donde estaba. Pero es una adoración ladrona. Porque no le dieron a Dios toda la adoración que Él se merecía. Porque su estilo de vida no le adora en absolutamente nada o casi nada. Puedes tomar un tiempo y decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús. Puedes decirle: voy a buscarte, porque la única solución para mi vida es tu llenura. Porque la única solución para mi vida es que nos visites y te quedes habitando entre nosotros. Mientras estás orando, hoy le hablo a la iglesia Pedro en sus comienzos, no en sus finales. Hoy le hablo a la iglesia Pedro, a quien Jesús le pregunta: ¿me amas? Le hablo a esa iglesia Pedro que le responderán al Señor: tú sabes que te aprecio. Me caes bien, Señor.
Así como que te ame, no, pero te aprecio. Ojalá hoy Dios, como a Pedro, nos entristezca hasta que digamos rendidos: Señor, tú lo sabes todo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llénanos. Vamos a buscarte. Vamos a anhelarte. Queremos conocerte.